Hola, mi nombre es Arianera Serazo, soy estudiante de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, Corpo Sucre, y hoy en conjunto con una compañera les voy a explicar dos temas que son muy interesantes, que son 10 mecanismos de defensa y su utilidad en la identificación de conflictos, y los principios del estructuralismo y funcionalismo y las diferencias que existen entre estos dos. Espero y les guste el video y se diviertan mucho aprendiendo. Los mecanismos de defensa son aquellos mecanismos principalmente inconscientes que los individuos emplean para defenderse de emociones o pensamientos que traducirían ansiedad, sentimientos depresivos o una herida en la autoestima si llegasen a la conciencia. Veamos algunos mecanismos de defensa. El desplazamiento hace referencia a la dirección del impulso, habitualmente a una agresión hacia una persona o un objeto. Por ejemplo, cuando alguien se siente frustrado por su jefe, pero no le es posible golpearlo porque lo despediría de su trabajo, este desplazaría su ira hacia cualquier otro ser u objeto dándole un golpe. La sublimación es similar al desplazamiento, pero el impulso se canaliza hacia una forma más aceptable. Un ejemplo de esto sería la pulsión sexual. Esta se sublima hacia una finalidad no sexual, apuntando a objetos valorados positivamente por la sociedad, como las actividades artísticas, la actividad física o la investigación intelectual. La represión es el primer mecanismo de defensa que descubrió Sigmund Freud. Este hace referencia al proceso por el cual el yo borra los eventos o pensamientos que serían dolorosos si se mantuvieran a nivel consciente, ya que la satisfacción de la pulsión reprimida resultaría inconcebible para otras exigencias del superyo o de la realidad. La proyección hace referencia a la tendencia que tiene un individuo de atribuir o proyectar sus propios pensamientos, motivos o sentimientos hacia otra persona. Las proyecciones más comunes son los comportamientos agresivos, que provocan sentimientos de culpabilidad y fantasía o pensamientos sexuales no aceptables. Por ejemplo, una chica odia a su compañera de piso, pero el superyo le dice que eso no está bien. Esta puede resolver el problema pensando que es la otra persona la que la odia a ella. La negación es el mecanismo de defensa en el cual un sujeto bloquea los eventos externos para que no formen parte de la conciencia y por lo tanto trata aspectos evidentes de la realidad como si no existieran. Por ejemplo, un fumador que niega que fumar puede provocar serios problemas para su salud. La regresión hace referencia a cualquier retroceso a situaciones o hábitos anteriores, es decir, un retorno a los patrones de comportamiento inmaduros. Por ejemplo, un adolescente que no se le permite irse un fin de semana a casa de un amigo y este reacciona con un berrinche como si fuera un niño pequeño. En la formación reactiva, los impulsos no solo se reprimen, sino que además se controlan, exagerando el comportamiento opuesto. Es decir, se detiene la aparición de los pensamientos dolorosos, sustituyéndolos por otros más agradables. Por ejemplo, una persona que está muy enfadada con un amigo, pero le dice que está todo bien para evitar una discusión. El aislamiento es un mecanismo en el cual se divorcian los recuerdos de los sentimientos como una forma de soportar y tolerar los hechos y la realidad. Es decir, se separa una idea intolerable del yo, de las emociones que produce y así permanece en la conciencia, pero de forma debilitada. Por ejemplo, relatar un episodio traumático con total normalidad, igual que si se hablara del tiempo o de cualquier otro asunto trivial. La condensación es el mecanismo en el que cualquier elemento del inconsciente contenido latente se reúne en una sola imagen u objeto durante el sueño. Consiste en la concentración de varios significados en un solo símbolo. El proceso de condensación hace que el relato de los contenidos manifiestos sea mucho más breve que la descripción del contenido latente. Cabe resaltar que este término surgió de las explicaciones psicoanalíticas que dan cuenta a la creación de los sueños. La racionalización se constituye una razón real no aceptable por otra que resulte aceptable, es decir, se cambia la perspectiva de la realidad para dar una explicación diferente. Por ejemplo,
Una mujer se enamora perdidamente de un hombre e inicia una relación. Al cabo de un mes de empezar el noviazgo, el hombre rompe la relación porque considera que la mujer tiene una autoestima muy baja y no le deja respirar. Pese a que la mujer lleva 3 fracasos amorosos consecutivos, por la misma razón concluye que ya sabía que ese hombre era un perdedor, o bien desde el primer momento supe que este hombre no me convenía. Los mecanismos de defensa son muy útiles a la hora de querer identificar un conflicto, ya que los patrones de comportamiento que yacen en una persona por causa del conflicto pueden ser identificados con un mecanismo en particular. Esto depende de la conducta que asuma el individuo frente al problema, y de esta manera podemos reconocer el conflicto existente, lo cual resulta una ventaja a la hora de querer resolver. Buenos días, compañeros y docentes. Mi nombre es Valeria Bustamante Erazo. A continuación les hablaremos sobre los principios de estructuralismo y principios de funcionalismo. Diferencias entre estructuralismo y funcionalismo. Principios de estructuralismo. Se sostiene sobre la base del concepto de estructura y propone el estudio de datos inherentes a una agrupación teniéndose en consideración las vinculaciones que naturalmente se dan entre ellos, siguiendo una clasificación que aporta orden. Para el estructuralismo, en todos los sistemas socioculturales hay un conjunto de estructuras que limitan o deciden todo cuanto acontece en el mencionado sistema. Para esta estructura hay una serie de normas ya convenidas que impactan en las valoraciones que se realizan. Así es que los eventos lograrán un sentido y serán entendidos en comunidades gracias a estos sistemas o estructuras que son compartidas por sus miembros y que actúan como premisas, guías explicativas. ¿Qué es el estructuralismo? El estructuralismo es un enfoque teórico y metodológico que plantea que en todo sistema sociocultural existe una serie de estructuras, formas de organización que condicionan o determinan todo lo que ocurre dentro de dicho sistema. Principios de funcionalismo. El funcionalismo supone que los elementos de una determinada estructura social son interdependientes, es decir, trabajan en conjunto para promover una estabilidad y para satisfacer las necesidades de cada parte. Se distinguen 3 elementos o subsistemas en toda estructura social, cultural, social y de personalidad. Propone la necesidad de estudiar los fenómenos psíquicos a partir de las funciones que realiza y no de su estructura en vez de él, como se centra en él para que exista en las diferentes funciones psíquicas. Este movimiento tiene como principal objetivo de estudio la conciencia y como acto. Se pregunta qué hacemos y por qué. Se considera que la mente tiene como principal finalidad adaptar las estructuras internas al ambiente. En este punto se puede observar una fuerte influencia de las teorías evolutivas, que junto con el pragmatismo propio de la época terminaría por configurar esta corriente de pensamiento. ¿Qué es el funcionalismo? Es la ciencia encargada de estudiar la utilidad o función que desempeña cada cosa, fenómeno, acción o acontecimiento. No resta importancia a la estructura que conforma una sociedad. Diferencias entre estructuralismo y funcionalismo. El estructuralismo incluye el estudio y las partes de cada cosa para llevar a cabo una determinada acción, mientras el funcionalismo estudia las funciones y utilidad de cada parte.
El estructuralismo estudia cómo realmente es un objeto, mientras el funcionalismo analiza las funciones del objeto. El estructuralismo se enfoca en la relación que hay en las estructuras y el funcionalismo se basa en para qué o por qué se emplean las cosas. Finalmente se determina que el estructuralismo estudia los objetos mientras el funcionalismo estudia la utilidad.